Dios te bendiga. En este momento quiero compartir contigo la porción de la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 11, que dice: a los suyos vino y a los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hoy quiero compartir contigo a la persona de Jesús, a ese ser maravilloso que vino a esta tierra a vivir, a pisar, a conocer, a darse a conocer, a ese Jesús. Hoy quiero decirte que Jesús, el fundador del cristianismo, porque el cristianismo viene de Él, porque el cristianismo se basa en sus enseñanzas. Él es el fundamento de esta vida. Hoy te quiero presentar a este maravilloso ser llamado Jesús, que entregó su vida por ti y por mí, aquel que está sentado a la diestra del Padre, abogando por ti, dándote la oportunidad de que tú le conozcas, aquel hombre que partió la historia en dos, que dividió la historia, que a través de Jesús nosotros podemos recibir a Dios, porque Él mismo dice en el libro de Juan capítulo 14, 6, dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Es a través de Jesucristo que nosotros podemos alcanzar a Dios. ¿Cuántos no deseamos tener de cerca a Dios? Si para muchos es importante ser amigo del presidente, si para muchos es importante ser amigo del alcalde o de cualquier persona influyente o de una estrella famosa como un cantante, un actor, ¿cuánto más es estar cerca de Dios? Es lo mejor que te puede pasar y que me puede pasar a mí, es estar cerca de Jesús. La palabra de Dios dice que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, pero a todos aquellos que creen en su nombre, que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué privilegio tan bello es ser un hijo de Dios. Qué privilegio es tú llamarte hijo de Dios o tú llamarte hija de Dios. Es lo mejor que nos puede a nosotros pasar. Que quizás tú no has tenido un padre terrenal que vele por ti, o una madre que no haya cuidado de ti, pues tienes a Dios, que Él dice en su palabra que si tu madre y tu padre te dejare, con todo Jehová te recogerá. Esa es la promesa que nosotros tenemos, aquellos que creemos en Dios, aquellos que le hemos recibido, además de adoptarnos como hijos de Él, además de darnos digamos que el certificado de ser hijo, de llamarnos hijos de Dios, también nos da salvación. Usted dirá: bueno, pero ¿de qué me tengo que salvar yo? Hoy el mundo gime. Hay muchas personas que sufren y que necesitan ser salvadas, quizás de una enfermedad, quizás de un dolor, de una pérdida, quizás de tantas cosas y tantos sufrimientos. Hoy muchos gritan ser salvados. Hoy muchos gritan tener una esperanza o alguien a quien acudir. Y yo te presento a ese alguien, a esa esperanza llamado Jesús. Porque Él en su palabra dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Y cuál es el yugo que tú tienes que llegar? Es ser cristiano. Pero tú dices: bueno, ¿qué es ser cristiano? El significado general que se le da al cristianismo es una religión monoteísta que se basa en las enseñanzas de Jesús.
Y tienes razón en parte, pero el cristianismo, hoy quiero decirte que no es una religión más. El cristianismo es un estilo de vida. El cristianismo es dejar que Jesús viva en mí y que Jesús actúe en mí, que me transforme y que me haga tal como Él es. Eso es el verdadero significado del cristianismo, el que tú y yo llevemos a Cristo en nuestra vida y que Cristo cada día crezca en nosotros. Ser cristiano no es cargar con una Biblia. Es bueno porque es la palabra de Dios, pero no es cargarla y para que todo el mundo me la lea. Ser cristiano es vivir esta palabra, es compartirla, es yo darla a conocer a través de mis actos, es yo darla a conocer a través de cómo hablo, de cómo me comporto, de cómo vivo. Eso es cristianismo, porque cristianismo no es que me vean todos los domingos en la iglesia, es parte porque la palabra de Dios dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Claro que tenemos que ir a la iglesia, claro que tenemos que reunirnos y juntos alabar y glorificar su nombre, pero no es solo ir a la iglesia, es yo voy a la iglesia, pero lo que aprendo de Dios, ponerlo en práctica, vivir, amar al prójimo, hacer lo que Jesús hizo. ¿Y qué hizo Jesús en esta tierra? Es cumplir la palabra de Dios, darnos salvación, es llevarle esperanzas a otro, es visitar al huérfano, a la viuda, es dar de comer a los pobres, porque esa es la voluntad de Dios, que seamos verdaderos prójimos, que seamos verdaderos cristianos. Cristianismo no es un título más, no. Cristianismo no es un eslogan, no es la vida misma de Jesús en nosotros. Eso significa cristiano, viene de Cristo, seguidor de Cristo, y un seguidor de Cristo obedece su palabra. Un seguidor de Cristo anda como Cristo anduvo, porque para eso Él nos dio ejemplo de vida, para eso Él vino y nos dio enseñanza, mensajes, para eso Él murió por ti y por ti, para darnos vida en abundancia y que podamos predicar su palabra. Aquí en este versículo que leímos dice, y a los suyos vino, y más los suyos no le recibieron. ¿Y quiénes eran los suyos? El pueblo de Israel, su nación santa, su nación amada. Tuvo el privilegio de tener a Jesús. Sin embargo, no creyó en Él. Sin embargo, no obedeció a sus enseñanzas. No supieron que quienes caminaban sus calles era el Hijo de Dios. No entendieron que aquel que estaba sanando enfermos, dándole vista a los ciegos, era Jesús. Por eso es que su palabra dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todo aquel que le reciba, aquel que cree en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí está hablando específicamente de ti y de mí, que no somos del pueblo de Israel. Está hablando de ti, que si tú que no perteneces al pueblo de Israel, que no perteneces a la nación de Dios, a la nación amada de Dios, tú le recibes en su corazón, tú crees en Él, tú vives como Él y vives para Él. Tienes el privilegio de llamarte su hijo, aleluya. Tienes el privilegio de llamarte hijo de Dios. Y qué maravilloso, si muchos se sienten orgullosos de ser el hijo de tal personaje porque es famoso, porque tiene poder, porque tal y tal cosa, ¿cuánto más nosotros? ¿Te gustaría ser hijo de Dios? ¿Te gustaría llevar ese título como hijo de Dios? Pues es muy fácil. Es simplemente recibirle en tu corazón y creer en su nombre y hacerte llamar cristiano. Porque cuando tú dices que eres cristiano, estás diciendo que tú eres su hijo y que tú sigues sus enseñanzas y que tú crees en su palabra. Aquí el Juan el Bautista dice que él da testimonio. Y él dice en este mismo capítulo, dice que el que viene después de mí es antes de mí. Es decir, que Jesucristo
estuvo en la creación. Por Él fueron hechas todas las cosas. Y en el versículo 9 del capítulo 1 dice, y aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo lleno de dolor, de tinieblas, de desesperanzas. Porque tú hoy puedes ver cómo está el mundo, y más que a toda hora, algo que nosotros no habíamos vivido antes, una crisis, una pandemia que nos ha cambiado la vida, que nos ha transformado nuestra manera de vivir, que ya hoy tú no puedes abrazar, a estar cerca de las personas porque es un peligro. Es un peligro hoy acercarte a alguien, abrazarlo, no porque la persona sea mala, sino por lo que está viviendo. Y todas estas cosas estaban anunciadas por el mismo Jesús, que en los últimos tiempos habrían enfermedades, habrían guerra, había desamor. Tú no ves el mundo como está. Padres que matan a sus propios hijos, padres que violan a sus hijas, madres que asesinan a sus hijos. El padre se levanta contra el hijo. Eso es cumplimiento de la palabra de Dios. El hecho de que un padre sea capaz de matar a su propio hijo es el cumplimiento cuando dice que el padre se levantaría contra su hijo y el hijo contra su madre y la suegra contra la yerna y la yerna contra la suegra. Todo eso es cumplimiento de la palabra de Dios. Y Jesús a nosotros nos brinda salvación, esa salvación que nos da la esperanza. ¿Cuántos estarán hoy con el corazón roto, lleno de sufrimiento y lleno de dolor porque quizás su familiar ha padecido o porque quizás está en un hospital internado? Hay esperanza para ti. Hay esperanza y se llama Jesucristo. Hoy te quiero presentar a la persona de Jesús, a la que puede salvar y la que puede cambiar tu vida. Yo no vengo a predicarte un tema teológico profundo de tantas cosas. Hoy sencillamente vengo a presentarte a Jesús. Hoy sencillamente te vengo a hablar del hombre que puede transformar tu vida, que puede darte salvación. A ese Jesús que hoy está con los brazos extendidos para decirte, ven a mí que yo puedo sanarte, ven a mí que yo puedo salvarte. Él te está dando por gracia la vida eterna, la salvación. Tú que piensas que ya no hay solución, que ya todo está dicho y hecho, pues no. Porque quien tiene la última palabra es Dios, porque es el principio y el fin. Porque Jesús es el alfa y la omega. Porque Jesús es el autor de mi salvación y de tu salvación. Dice Él en su palabra, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así que aquel que quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Hoy Jesús está lanzando su invitación para que le sirvas, para que tú también seas cristiano. Y no pienses que no, un cristianismo, una religión más. No, el cristianismo no es una religión más. El cristianismo proclama a Jesús como el Hijo de Dios. E incita e invita a las personas que le sigan, porque dice su palabra, id y predicar este evangelio por todo el mundo. ¿No te has dado cuenta que hubieron grandes filósofos y que ya pasaron los años y ya dejaron, ya hasta ahí llegaron? Dejaron algunas enseñanzas y algunos aportes importantes, pero hasta allí, porque ellos murieron y ya de ahí no pasaron más. Hubieron grandes personas y grandes personajes que marcaron y que dieron un aporte importante en la historia, en la cultura, en la vida de las personas, pero que esas personas murieron y hasta allí llegaron. Pero Jesús, aunque murió, dice su palabra que al tercer día resucitó y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre. Y que así como hubo una promesa al pueblo de Israel que vendría un Mesías a salvar al pueblo de Israel, a la nación, y que por gracia, por misericordia y porque hay un Dios grande y maravilloso, la salvación también nos alcanza a ti y a mí.
Ese mismo Jesús también ha prometido venir otra vez, regresar otra vez a llevarse a su pueblo, y ya no solamente al pueblo de Israel, sino también a ti y a mí, si le recibes en tu corazón, si le aceptas, si vives su palabra, si cumples sus mandamientos. Él está dispuesto a brindarte por gracia el hecho de que no recibas el castigo eterno, a que seas salvado, a que seas bendecido, a que seas ayudado. Y yo no te estoy hablando de que si tú aceptas a Jesús vas a tener riquezas materiales, vas a ser rico, vas a tener los mejores carros, vas a vivir. No, eso es vanidad, eso es perecedero. La palabra de Dios dice hacer tesoros en los cielos, donde el orín ni la polilla lo corrompen. Muchas veces nosotros creemos que estar bien es tener dinero. Creemos que estar bien es ser famoso. Creemos que tener bien es tener, que estar bien es tener bienes materiales. Hay mucha gente que tiene todo eso y aún así no es feliz. Hay mucha gente que es famosa, que tiene el dinero que tú quieras, pero aún así no es feliz, porque el dinero no te proporciona la felicidad. Una casa o una mansión no te va a generar la paz y la felicidad, porque Jesús dice en su palabra: mis pasos dejo, mis pasos doy. Yo no la doy como el mundo le da. Porque si fuese así, imagínense, los ricos no se matarían. ¿Cuántos ricos se suicidan? ¿Cuántos ricos desean tener lo que tú tienes? Porque no es el dinero, no es lo material. Y la paz que Dios te da a ti es una paz espiritual, es una paz mental, es una paz que sobreabunda y que sobrepasa todo conocimiento. Es esa paz que aunque tú estés pasando por momentos duros, tú puedas decir: yo estoy confiado, porque mi Redentor vive y del polvo de donde esté me levantará. Es esa paz que no conoce frontera. Es esa paz que aunque tú sepas que estás al borde de la muerte, quien te va a recibir en su regazo es Dios. Esa es la paz que Dios te brinda. No temas este mundo, no temas lo que estás viviendo, porque para Dios no es nada. Si tú le recibes en tu corazón, si tú crees en su nombre, Él te da la potestad de ser su hijo, te da el privilegio de llamarte hijo de Dios. Y hoy día muchos le ha tocado reconocer que Dios es real, que Dios vive. Y ya que tienes esta oportunidad de recibirle, no la desperdicies, no la desprecies, porque Jesucristo te ama, porque Jesucristo, Jesús, la persona de Jesús, quiere también abrazarte, quiere consolarte, quiere salvarte, quiere darte vida eterna, quiere amarte, quiere enjugar esas lágrimas, quiere darte ese abrazo que tú necesitas, ese consuelo, esa paz, porque Dios hoy está con los brazos abiertos para recibirte, para amarte. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tú también tienes la oportunidad de llamarte hijo de Dios. Tú también tienes esa oportunidad de llamarte cristiano. Y qué bonito es saber que hay una esperanza, y qué bonito es saber que tenemos un Dios que nos respalda, que nos ama. Yo te invito, si de verdad quieres recibirle, haz esta oración conmigo. Padre, que estás en los cielos, hoy reconozco mis pecados. Hoy reconozco que te he fallado y que te he ignorado, pero te pido perdón, Señor. Y hoy, como dice tu palabra, hoy te recibo en mi corazón y creo en tu nombre. Hazme tu hijo y yo te llamaré Padre. Padre, recíbeme y yo te recibo en esta mañana. Si hiciste esta oración, considérate un hijo de Dios, porque Él dice en su palabra: el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Si tú te acercas a Dios, yo te puedo asegurar
que Dios te va a recibir, porque Dios no hace acepción de personas. Si tú reconoces tu pecado, reconoces que has fallado, pero que quieres cambiar, que estás dispuesto a cambiar y que sobre todo quieres ser cambiado por Dios, Dios puede darte la salvación, la solución. Dios te bendiga.